Hola alumnos, estamos nuevamente aquí en una sesión más, nos toca la sesión número 15 del curso de Química y vamos a hacer un repaso general de lo que hemos visto sobre la estructura atómica. Recuerden la imagen que puse del átomo, tenemos que es orbitado por los electrones, tiene un núcleo que está compuesto por neutrones y protones. Vamos a hacer un pequeño repaso de la estructura del átomo, como ya lo había mencionado. Y comenzaremos diciendo que el átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Dalton describió un átomo como una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Sin embargo, una serie de investigaciones iniciadas alrededor de 1850 y que continuaron hasta el siglo XX demostraron claramente que los átomos tienen una estructura interna, es decir, que están formados por partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Estas investigaciones condujeron al descubrimiento de las tres partículas fundamentales que ya las hemos visto anteriormente: electrones, protones y neutrones. Las propiedades de las partículas subatómicas: tenemos el electrón. Sabemos que es una partícula subatómica de tipo fermiónico, comúnmente representado por el símbolo E, en la parte superior el símbolo negativo. En un átomo los electrones rodean el núcleo, compuesto únicamente de protones y neutrones. Los electrones tienen una masa de 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Son tan livianos, apenas contribuyen a la masa total de la sustancia. Su movimiento genera la corriente eléctrica, aunque dependiendo del tipo de estructura molecular en la que se encuentren. Necesitarán más o menos energía para desplazarse. Estas partículas desempeñan un papel primordial en la química, ya que definen las atracciones entre los átomos. Al tener carga, definen las atracciones entre un átomo y el otro átomo. En 1910, el físico neozelandés Ernest Rutherford descubrió el protón y dijo que es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva y una masa de 1.836 veces superior a la de un electrón. Experimentalmente se observó que el protón es estable, aunque algunas teorías predicen que el protón puede desintegrarse en otras partículas. El protón y el neutrón, en conjunto, se conocen como nucleones, ya que conforman el núcleo de los átomos. Un átomo, el número de protones en el núcleo, determina las propiedades químicas del átomo y qué elemento químico es. Podemos ver en la parte inferior la imagen del experimento que hizo el físico neozelandés Ernesto Rutherford, donde lo que hizo fue emitir una luz que pasara a través de una ranura y que llegara a una lámina de oro, descubriendo así que la luz que había emitido en forma de láser tenía desviaciones. Y tenía desviaciones debido a que esa luz rebotaba o se desviaba por el núcleo del átomo.
Ahora vamos a ver el neutrón. Es una partícula subatómica, un nucleón sin carga neta, presente en el núcleo atómico de prácticamente todos los átomos, excepto el protio. Aunque se dice que el neutrón no tiene carga, en realidad está compuesto por tres partículas fundamentales cargadas llamadas quarks, cuyas cargas sumadas son cero. Por tanto, el neutrón es un barión neutro compuesto por dos quarks de tipo abajo y un quark de tipo arriba. Podemos ver en la parte inferior la imagen donde está representado el núcleo del átomo y nos señala que tiene protón y neutrón en su núcleo. Número atómico, número de masa e isótopos. Todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y neutrones que contienen. El número atómico, representado por el símbolo Z, es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. De manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en el átomo. Dice, en un átomo neutro, nos indica, como es neutro, va a tener la misma cantidad de positivos y la misma cantidad de negativos, para que dé su carga cero. La identidad química de un átomo queda determinada por un número atómico. Por ejemplo, el número atómico del elemento flúor es 9. Esto significa que cada átomo de flúor tiene 9 protones y 9 electrones. También quiere decir que es un átomo neutro, porque tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. El número de masa representado por el símbolo A es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo, con excepción de la forma más común del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene neutrones. Eso es el protio. Todos los núcleos atómicos contienen tanto protones como neutrones. Podemos ver en la imagen, el hidrógeno tiene 1 en la parte superior, es decir, tiene un protón. En general, el número de masa está dado por la siguiente fórmula. Número de masa es igual al número de protones más número de neutrones. O también puede estar dada por la siguiente fórmula. Número de masa es igual al número atómico. Recordando, el número atómico, cuando es un elemento neutro, también va a ser igual al número de protones. Siguiendo, más número de neutrones. Si ustedes analizan las dos fórmulas que les he puesto ahí, son iguales. Lo único que cambia es el nombre en el número de protones y número atómico.
El número de neutrones en un átomo es igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico, es decir, entre la letra A mayúscula menos la Z mayúscula. Diferencia entre el número de masa y número atómico. Por ejemplo, si el número de masa de un átomo específico de boro es 12 y su número atómico es 5, el número atómico indica que tiene 5 protones en el núcleo. Entonces, el número de neutrones va a ser igual a número de masa menos número atómico es igual al número de neutrones. Reemplazando, 12 menos 5 es igual a 7. Observe que las tres cantidades, número atómico, número de neutrones y número de masa, deben ser enteros positivos y números enteros. No todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. La mayoría de los elementos tienen dos o más isótopos. Átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. Recordando, no todos los elementos pesan igual. Por ejemplo, existen tres isótopos de hidrógeno. Uno de ellos, que se conoce como hidrógeno, tiene un protón y no tiene neutrón. Lo tenemos en la parte inferior izquierda, que es el protio, un solo protón en su núcleo. El isótopo llamado deuterio contiene un protón y un neutrón. Lo vemos en la parte inferior, en el medio. Deuterio contiene un protón y un neutrón. Y el tritio tiene un protón y dos neutrones. Lo podemos observar en la parte inferior al lado derecho. El tritio, tri porque tiene tres, un protón y dos neutrones. Los protones están de azul y los neutrones están de color rojo. La forma aceptada para denotar el número atómico y el número de masa de un elemento X es la siguiente. En la parte superior izquierda tenemos el número de masa y en la parte inferior izquierda tenemos el número atómico. Modelo mecanocuántico. ¿Cómo se distribuyen los electrones dentro del átomo? Principio de incertidumbre nos dice no puede determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. Schrödinger, a partir de estudios matemáticos, establece la ecuación de onda cuyo resultado permite obtener una función de onda que denomina orbital. ¿Cómo se escribe la configuración electrónica? En una configuración electrónica, un electrón puede ser representado simbólicamente por N, L y X. N, el número cuántico principal, L, nombre del orbital, y X, número de electrones en el orbital, cada uno con su color respectivo para que lo puedan identificar. Eso ha sido todo en este repaso. Por favor, si tienen alguna duda, me la hacen llegar vía correo en la plataforma Educay.